Crees que conoces la historia de David, ¿verdad? El niño que derrotó a un gigante, el rey ungido por Dios, el hombre conforme al corazón del Altísimo. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que hay una faceta de esta historia que nadie tuvo el coraje de contaros? Una parte tan impactante, tan desconcertante que muchos prefieren hacer como si nunca hubiera ocurrido. Lo cierto es que detrás del arpa y la onda había un dolor silencioso, un secreto familiar y un pasado que avergonzaría a cualquier héroe. Y sin embargo, este fue exactamente el hombre que Dios escogió. En este vídeo descubrirás cómo un sencillo pastor, olvidado incluso por su propio padre, se convirtió en el rey más grande de la historia de Israel. Pero más que eso entenderás por qué su trayectoria tiene todo que ver con la tuya. Sí, contigo, porque si alguna vez te has sentido rechazado, incrédulo o invisible, entonces te verás reflejado en David. ¿Y la buena noticia? Dios todavía transforma a los pastores rechazados en reyes respetados. Pero antes de inspiraros con el final, necesito contaros todo lo que tuvo que afrontar en el medio. Entonces, ¿estás listo? David era solo un niño, un pastor de ovejas invisible a los ojos de muchos. Mientras sus hermanos desfilaban con armaduras y demostraban fuerza, él estaba allí, en el campo, con ropa sucia y bastón en mano. Nadie apostó por él. Nada hacía pensar que aquel niño, perdido entre ovejas y polvo, se convertiría en uno de los más grandes reyes de la historia. Mientras sus hermanos eran mirados con orgullo, él era el más joven ignorado, el último en ser recordado. Él era solo un pastor, solo en los campos, enfrentándose a lobos y leones, con un coraje que nadie veía. Pero allí, en la sencillez del trato con las ovejas, él estaba siendo moldeado. Es curioso cómo Dios muchas veces nos prepara en silencio, lejos de las miradas del mundo. Mientras pastoreaba las ovejas, David aprendió a escuchar más de lo que hablaba. Desarrolló un sentido de responsabilidad y protección que pocos tenían. Él era quien se despertaba antes del sol y dormía después de las estrellas, cuidando los rebaños con un celo no visto ni siquiera en los soldados de Israel. Pensamos que cuidar ovejas no es suficiente, pero allí aprendió sobre liderazgo, sobre escuchar y obedecer. Y lo más increíble, fue en ese anonimato que llegó a conocer íntimamente la presencia de Dios. Y ahí está el misterio. ¿Por qué Dios elige precisamente a los olvidados, a los pequeños, a los rechazados? La respuesta está en lo que nadie ve. Mientras los hombres miran la apariencia y la posición, Dios mira el corazón. Y el corazón de David era diferente. No necesitaba los focos para ser fiel. Fue entre bastidores de su vida que cultivó la intimidad con Dios. Y esa semilla regada con oración y coraje estaba a punto de florecer en algo mucho más grande de lo que él pudiera haber imaginado. Todo cambió en un día cualquiera, que parecía una rutina más entre el pasto y las ovejas. David, como siempre, estaba en el campo, lejos de los focos, lejos de casa. Pero de repente, alguien lo llama con prisa. Alguien lo está buscando. Era el profeta Samuel. Sí, el mismo que escuchó directamente de Dios. Y escuchen esto. David no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Mientras sus hermanos pasaban uno tras otro ante el profeta, ninguno de ellos fue escogido. Y cuando Samuel pregunta, ¿no hay más hijos? Entonces sí, se acuerdan de David. Se llama el niño olvidado, el improbable. Y entonces sucede algo sobrenatural. Ante las miradas desconfiadas de su propia familia, el profeta derrama aceite sobre la cabeza de David. Él, el pastor, que ni siquiera fue invitado a la reunión, es ungido como rey. Pero mira, aún no había llegado el momento de sentarse en el trono. El aceite fluyó, la promesa fue hecha, pero el viaje apenas comenzaba. Es como cuando Dios nos da una palabra, pero la realidad que nos rodea aún no ha cambiado. El encuentro con Samuel fue un punto de inflexión, pero no un atajo. Y esto enseña algo profundo. La unción no sustituye al proceso, simplemente confirma el propósito. Después de ese día, David regresó al campo, sí, ungido rey, y todavía pastoreando ovejas. ¿Cuántas veces recibimos una promesa
y pensamos que todo cambiará de la noche a la mañana. Pero con David no fue así. El encuentro fue fuerte, fue notable, pero sirvió para un propósito mayor: encender la llama. Ahora sabía que algo grande le esperaba. Y esa certeza, amigo mío, cambia la forma en que enfrentas las próximas batallas. Incluso después de ser ungido, David no corrió tras la corona. Él entendió algo que muchos aún no entienden. Cuando Dios cumple una promesa, no eres tú quien corre a buscarla, sino la promesa la que te encuentra en el momento adecuado. Pero lo curioso es que Dios comienza a abrir puertas de maneras inesperadas. David fue llamado al palacio de Saúl, no como guerrero, sino como músico. Aquel mismo muchacho de campo estaba ahora tocando el arpa delante del rey. Y no fue casualidad, fue dirección divina. El mensaje que Dios enviaba era claro: yo te coloco donde nadie imaginaría, porque yo te levanto a mi manera. En este ambiente real, David comienza a comprender cómo funciona el sistema, cómo piensan los reyes, cómo actúan los poderosos. Dios lo estaba entrenando en su interior, en silencio. Pero también había tensión en el aire. Saúl sintió algo extraño. No sabía por qué, pero sentía una sensación de inquietud cada vez que miraba a David. El enemigo siempre siente cuando se acerca a alguien cargado de propósito. Y ahí es donde el mensaje de Dios empieza a calar. Reinarás, pero primero tendrás que sobrevivir a la envidia, la persecución y el miedo. Y aún sin una voz autoritaria, David escuchó. No con los oídos, sino con el corazón. Porque hay un mensaje que Dios susurra al alma, y solo aquellos que tienen intimidad con Él pueden captarlo. Con cada nota que tocaba, cada momento que pasaba sirviendo a un rey que lo odiaba en secreto, David comprendió: no estoy aquí por casualidad, estoy aquí con un propósito. Y lo que él no sabía es que pronto, muy pronto, llegaría el momento que cambiaría todo de una vez por todas. Y David comenzó a experimentar el peso de llevar una promesa que aún no se había cumplido. Él tenía la unción, pero no tenía el trono. Tenía el favor de Dios, pero era perseguido por los hombres. ¿Alguna vez te has parado a pensar lo frustrante que es vivir entre el ya y el todavía no? David vivió así. Un día un héroe, al siguiente un fugitivo. Derrotó a Goliat con una honda, pero tuvo que huir de Saúl como si fuera un criminal. Esto nos enseña que el camino hacia la victoria a menudo está lleno de giros y vueltas inesperados. Hubo noches en cuevas, días de hambre, viviendo entre enemigos. David a menudo se encontró solo, incomprendido, agraviado, pero aún así, nunca perdió la fe. Él escribió salmos. Lloré, yo oré. Se lamentó y elogió al mismo tiempo. Es esa fase de la vida en la que gritas: ¿por qué, Dios? Pero aún así, no dejas de caminar. Tenía todo que renunciar, pero eligió confiar. Él era rey en espíritu, aunque nadie lo reconociera como tal. Y esto es clave. La verdadera realeza comienza en el interior. Y fue en ese momento que David entendió quién era, no por lo que otros decían, sino por lo que Dios ya había dicho. Las persecuciones no lo disminuyeron, lo preparé. Los enemigos no lo destruyeron, lo pulieron. Y aunque muchos lo miraban con dudas, Dios ya había hecho su elección. Pero lo más sorprendente de todo estaba por venir, porque hubo una parte de la historia que nadie contó. Un detalle tan profundo, tan impactante, que aún hoy muchos evitan mencionarlo. La mayoría conoce a David como el muchacho que derrotó a Goliat, como el rey valiente, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero pocos tienen el coraje de hablar del oscuro abismo que llevaba dentro. ¿La impactante verdad? David tuvo un pasado marcado no solo por luchas externas, sino por un dolor interno que nadie vio. La Biblia muestra sus obras, sus salmos, sus victorias, pero ¿qué pasa con lo que no fue dicho en voz alta? ¿Qué quedó entre líneas, oculto entre una batalla y otra? Lo que casi nadie tiene el coraje de decir es que el mayor enemigo de David era él mismo. Antes de convertirse en rey, antes de toda la gloria, David cargó con el peso de un origen oscuro.
Hay una teoría que es ampliamente discutida por los estudiosos, basada en el Salmo 51:5, donde dice: «Yo nací en pecado». No era solo poesía. Muchos creen que David era un hijo ilegítimo, rechazado incluso en casa. Esto explicaría por qué ni siquiera fue llamado cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey. Mientras sus hermanos fueron presentados, él ni siquiera fue recordado. Imagínese el impacto que esto tiene en la mente de una persona joven. El silencio del rechazo habla más fuerte que 1000 gritos. David creció sin el amor pleno de su padre, viviendo como un extraño entre sus propios hermanos. Esta es la parte que muchos líderes evitan mencionar, porque es más fácil exaltar al guerrero que enfrentar el trauma del hombre. Pero eso es lo que hace a David tan real, tan humano, tan parecido a nosotros. Derrotó a gigantes en el exterior, pero tuvo que enfrentarse a fantasmas en el interior. El rechazo, la duda, el sentimiento de inadecuación. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más poderosa, porque aún con ese pasado, aún con ese bagaje emocional, Dios lo eligió. No a pesar de todo esto, sino con todo esto, porque Dios no rechaza al rechazado. Él los convierte en reyes. Aún con el alma marcada por el rechazo, David no se dejó paralizar. Al contrario, utilizó su dolor como combustible. Él no era solo un pastor, era un guerrero silencioso que se enfrentaba a sí mismo a cada paso. Con cada victoria, no gritaba. Cantó salmos. Con cada derrota, no culpó a nadie. Escribió poesía para Dios. Esta sensibilidad, mezclada con coraje, es rara. Y quizá por eso tocó tanto el corazón de Dios. David entendió que sus cicatrices no lo invalidaban, lo moldeaban. Pero el camino al trono no fue una alfombra roja, fue camino de tierra, barro, traiciones, fugas, noches de insomnio. Saúl, el rey a quien respetaba, intentó matarlo más de una vez. ¿Alguna vez te has imaginado servir fielmente a alguien que quiere destruirte? Y sin embargo, David se niega a matar a Saúl, incluso cuando tiene la oportunidad. Esto no es cobardía. Esto es un honor. Él sabía que no necesitaba pasar por encima de nadie para llegar a donde Dios lo colocaría. Esta actitud muestra que David no solo quería ser rey, quería ser digno del trono. Y esta es una lección para todos aquellos que quieren lograr algo grande. Con el tiempo, las promesas comenzaron a cumplirse, pero el David que ascendió al trono no fue el mismo que cuidó de las ovejas. Era un hombre formado en el desierto, pulido en el dolor, entrenado en la humillación. Y aquí está la gran clave. La corona no convirtió a David en rey. El proceso se realizó. Superar cada batalla interna y externa lo condujo al destino que ya estaba profetizado. E incluso en su apogeo, incluso con poder, David todavía sabía ante quién debía doblar las rodillas, porque nunca olvidó de dónde venía, y lo que vendría después demostraría esto aún más fuertemente. David llegó al trono, pero nunca dejó de ser humano. Estaba equivocado y gravemente. La historia de Betsabé es bien conocida. Lujuria, adulterio y finalmente asesinato. Sí, también cayó el hombre conforme al corazón de Dios. Y eso sorprende a mucha gente. ¿Cómo puede alguien tan cercano a Dios cometer pecados tan graves? Pero quizás esa sea la lección más grande. Dios nunca buscó la perfección. Él busca el arrepentimiento genuino. Y David, después de todo, cayó de rodillas y reconoció: «He pecado contra ti, Señor». Esta humildad es lo que distingue a David de muchos. No ocultó su fracaso con orgullo. Expuso su alma delante de Dios. El rey se quitó la corona de la cabeza y puso cenizas en su corazón. En lugar de justificarse, se derrumbó. Y esto nos enseña algo poderoso. No es el error lo que te separa de Dios, es la falta de arrepentimiento. David dejó un legado de humanidad, no solo fuerza, sino también vulnerabilidad. Demostró que la verdadera realeza no está en la armadura, sino en la capacidad de desnudarse ante el Creador. Hoy, miles de años después, todavía hablamos de él. No por sus logros militares, pero porque vivió cada fase con intensidad,
ya sea en el campo, en el trono o en el valle. David enseñó que todos nosotros, no importa cuán rotos estemos, aún podemos ser usados por Dios. Y quizás es por eso que su historia sigue viva. Porque en el fondo todos llevamos un poco de David dentro, miedos, errores, luchas, pero también fe, valentía y ganas de ser mejor persona. Y ahora dime, después de todo esto, ¿qué te impide creer que tú también puedes ser resucitado por Dios, aún con las cicatrices que llevas? La historia de David no se trata de perfección, se trata de propósito, sobre no rendirse a mitad de camino, incluso cuando el mundo entero parece ignorarte. ¿Será que no estás precisamente en la fase de oveja, preparándote para el trono que Dios ya tiene escrito en tu nombre? ¿Cuántas veces te has sentido pequeño, como si nadie te viera? ¿Qué pasaría si te dijera que ahora mismo Dios te está entrenando en el anonimato, tal como lo hizo con David? ¿Qué puedes cambiar hoy para empezar a avanzar hacia tu llamado? ¿Necesitas perdonar a alguien? ¿O tal vez perdonarte? Si este mensaje te habló, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí seguirás conociendo historias reales, profundas, que transforman vidas y te recuerdan cada semana que Dios todavía elige lo improbable.